Así que ahora sí, les damos la bienvenida nuevamente. Y Gris, si querés comenzar. Pero me hubieses avisado antes que ibas a grabar. Ah, bueno, Así perdón. me ponía. Que entra- Bueno, quizás no lo subimos, pero veremos, o te Ah, no hay editamos. problema. Bueno, todos veo fotitos. ¿Alguno está por ahí? ¿Están todos vivos? Quiere cámara. Sí, sí, yo estoy por acá. Ahora prendo la cámara un ratito. Bueno, hola Karen, ¿cómo estás? Noelia, Morena, Lilian, Lara, Dayana. ¿Me estoy olvidando de alguien más, Signa? Buenas Hola. tardes, mucho gusto. Bueno, por lo que estoy viendo acá de los nombres y apellidos, ninguno fue alumna mía, ¿verdad? No, en mi No, caso no. no, no. Bueno, disculpe, voy a cerrar la ventana del living. Aguárdame un segundo. Ah, bueno, y atrás les presento a Benicio, digamos, que es mi ayudante, mi adscripto. Bueno, bien, a ver, ¿qué dudas tienen acerca de el final de Rome? Así vamos arrancando y vamos despejando Yo dudas. tengo una. A ver, Karen. Yo tengo que rendir al final porque se me vence ya. Sí. El tema es que cuando yo preparé, lo primero que me dijeron es no toques tal tema, porque los profesores lo odian. Entonces, no les voy a mentir, me acobardé y no me presenté. A ver, Karen, ¿qué tema ibas a preparar? Hipertexto. Sí. Y abarcaba, mi resumen abarcaba básicamente todos los textos del libro de Rome. Pará, ¿no ibas a hablar de, o sea, no estabas preparando resumen? Sí, lo preparé, pero como que entrelacé todos los temas de todas las unidades. Yo no sabía que nunca presenté, no sé, nunca estuve en un final, iba a ser mi primer final. Y cuando me dijeron eso, dije, bueno, no me presento, y no me presenté. Perdón, soy cobarde. Bueno, vayamos por partes. Bueno, Igna lo voy a usar también como apoyo en esta charla que tenemos, porque bueno, él es estudiante y él también habrá rendido finales, como también yo rendí finales para recibirme de la carrera. Es más, en mi época había muy pocas materias que eran con promoción directa. Casi, chicos, les digo que no había ninguna. Ustedes entraron en una era en donde ya tenemos más materias con promoción directa, pero las nuestras eran todas con final obligatorio. Inclusive yo, Rome, fui con un 8 y me saqué un 10 en el final. Digamos, en el sentido de que más allá de la nota en la que uno iba o cómo terminaba con la materia, sí o sí nos íbamos a final. Quizás el final era un poco, a ver, quizás era menos complicado que el que iba con una nota más baja, ¿no? Los que íbamos con una nota de 7 para arriba era un final un poco más light que el que iba entre un 4 y un 5 o un 6. Entonces, bueno, ahí había que remarlo un poco más. Esta lo que les voy a decir es para todas las materias, no solamente para Rome. Ustedes tienen que tratar de poder asociar toda la materia en sí misma. Está bueno que vayan con un tema preparado. Yo me acuerdo que para corrección de estilo, que fue con la que me recibí, preparé adjetivos, digamos. Pero eso no implicaba que no tenía que haber estudiado todos los demás textos. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque a veces porque quizás el árbol no nos deja ver el bosque. Uno se mete en un tema en particular, y voy a dar el ejemplo de resúmenes, que resúmenes se puede contrastar con reseñas, pero de ahí no tenés mucho más para seguir avanzando en la materia. Por eso es que a veces nosotros sugerimos que resúmenes no sea el tema central del examen. Eso no quiere decir que no lo estudien, porque quizás uno pueda hacer una pregunta. Pero también las preguntas van a ir en función de cómo ustedes preparen ese tema. Ejemplo, si yo preparo resúmenes y lo contrasto con reseñas,
pero lo estoy enfocando mal, lo estoy encarando mal, lo digo incompleto, digo conceptos que no son esos conceptos, entro en duda, me están habilitando a que nosotros hagamos más preguntas sobre ese tema. ¿Se entiende? Porque ahí nos estamos dando cuenta que los contenidos no están sólidos. Entonces es una puerta para que nosotros empecemos a preguntar con más detalle sobre resúmenes. Quizás preguntamos algo que lo pasaron por alto cuando prepararon el tema. Entonces, lo importante es que ustedes traten de elegir un tema en donde pueda abarcar la mayor cantidad de unidades posibles. Pueden tocar resúmenes, pueden tocar reseñas, pueden tocar el DOI, el ICCN, el ISBN, epitextos, paratextos, índices, pero siempre tratando de buscar un tema central que haga que se empiece a ramificar. Ejemplo, ¿por qué nosotros les pedimos que vayan con el catálogo? Nosotros les pedimos que los que van al final vayan con el catálogo, porque nosotros hacemos preguntas en función del catálogo también, según la nota del catálogo. Entonces, según la nota del catálogo es donde vamos a profundizar en el catálogo, vamos a preguntar ciertos resúmenes, cómo hicieron el resumen informativo, por qué es un resumen informativo y no es una reseña, o por qué no es un compendio, por qué no es una nota de contenido. Y ahí acabo de decir 3 conceptos. ¿Por qué? ¿Qué tipo de índice utilizaron? ¿Por qué se tienen que alfabetizar el nombre de los autores? Ahí ya tienen 2 temas. Ahí ya pueden profundizar por qué, cómo se normalizan los nombres de los autores. Y ahí ustedes van a... Yo justo con Igna estaba hablando antes de entrar, que les decía que yo no les puedo quitar sus dudas sobre ciertos conceptos, porque no es ético, porque yo la semana que viene voy a estar tomando final. Lo que sí les estoy dando son las herramientas para que preparen el final. Entonces, pueden buscar inclusive, justo cuando estaba volviendo para casa del trabajo, estaba pensando en todos los objetos que pueden utilizar para hacer un análisis y poder utilizar varios conceptos de la materia. Primero pueden usar su propio catálogo, ser autocríticos de su propio catálogo, en el sentido de, bueno, a ver, ¿qué fue en lo que me equivoqué? ¿Me equivoqué en la descripción bibliográfica? Bueno, me equivoqué por esto. Porque en función, todos los docentes le damos una devolución de ese catálogo. Les decimos, mirá que está flojo acá, arreglar esto. Entonces, uno de los temas que pueden hacer es hacer su propia evaluación del catálogo. Y decir, bueno, yo preparé catálogo en función del tema que me dio el docente, la búsqueda la hice de esta forma, busqué por internet, busqué por bibliotecas, busqué por repositorios digitales, ¿y con qué impedimentos se encontraron? Se pueden haber encontrado con autores que tenían más de una normalización. ¿Qué pasa en el caso cuando tenemos un autor y está normalizado de diferentes maneras? ¿Qué es lo que se genera? Esa es una pregunta de final, ¿eh? ¿Qué es lo que se debería evitar para que eso no pase? Bueno, chicos, si no me pueden responder esa pregunta y están a 2 semanas de rendir un final, miren, ¿cuál es la regla básica? A ver, voy a usar de ejemplo a Karen. Karen Guerra, yo acá la veo como Karen Guerra, ¿no? Ella escribe un libro. Entonces, el editor va a generar este autor y le va a poner Guerra, Karen. Bien. Karen, al otro año, edita otro libro con otro editor, otra editorial. Bueno,
el editor o la editora registra la obra de Karen con el ISBN y en vez de ponerle guerra, Karen, le pone guerra, K. Ahí tenemos 2 autores, chicos, y es la misma persona. ¿Entienden a lo que voy? Si no conocen los conceptos, tienen que repasar los conceptos y los ejemplos. ¿Por qué? Porque quizás se encuentren una obra o un par de libros donde sea el mismo autor, pero con diferentes normalizaciones. ¿Eso qué nos genera en el control bibliográfico? Que ese autor está nombrado de diferentes maneras, pero en realidad Karen Guerra es la misma autora. Lo que pasa que para el registro bibliográfico es una segunda persona, pero es la misma. Entonces, a la hora de buscar la información, que es lo que se encarga la materia Rome, es, ok, ¿cuántos libros de Karen Guerra tengo? 1. ¿Cuántos libros de Karen K, de Guerra K, tengo? 1. Cuando en realidad debería tener 2 libros bajo el mismo nombre. ¿Se entiende? Porque es tan importante la normalización de autores y que siempre se trate de respetar la misma normalización. Igna, ¿se entiende? Perdón que te pregunte, sos mi asistente. Sí, de hecho, cuando dijiste eso, lo que se queda son 2 entradas. Que es un problema justamente en la búsqueda de información. Y eso puede un poco quizás resolver con los puntos de acceso, pero es otra cosa también. Entonces, pueden, como les digo, ser autocríticos de su catálogo. Pero ser autocrítico es ser autocrítico, ¿eh? Es analizarlo de la A a la Z y de la Z a la A y darlo vuelta y decir, bueno, me equivoqué en esto, me equivoqué en lo otro, porque en función de lo que dice yo, puede pasar. Otro de los temas que es también complejo en la descripción bibliográfica es el sistema de puntuación. Cada sistema de puntuación está marcando algo. Entonces, ahí cuando ustedes hablen de su catálogo, y si tuvieron algún inconveniente con las descripciones bibliográficas, lo pueden remendar explicándolo cómo se hace. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué también pedimos el catálogo? El catálogo también lo pedimos para una evaluación, para que ustedes también puedan defender o puedan decir, mira, acá me equivoqué, esto estaba mal, porque en realidad esto se hace de esta manera. La otra es agarrar un libro. Agarran un libro y también lo analizan de la A a la Z. De atrás para adelante. Tiene índice, tiene prólogo. ¿Cómo es el índice? ¿Es un índice complejo? ¿Es un índice científico? ¿Es un índice general? ¿Cómo están los autores? ¿Están normalizados? ¿Hay índice por autor? La contratapa, ¿es un resumen? ¿Qué tipo de resumen es? ¿O es una reseña? Y si es una reseña, ¿qué tipo de reseña es? ¿Tiene paratexto? ¿Epitexto? Bueno, ¿cuáles son esos? La ficha, la famosa ficha de catalogación, ¿está bien conformada? Porque recuerden que la ficha son los metadatos. Los metadatos que están graficados acá. Pero toda esa información es una información de metadatos. Entonces ahí ustedes pueden hablar de metadatos también. Pueden hablar de cómo es la carga en el ISBN para conseguir el famoso ISBN. Y ahí pueden decir que el ISBN también se diferencia del ICCN, del DOI. ¿Para qué se usa el DOI? ¿Para qué se usa el ICCN? ¿Para qué se usa el ISBN? Si una reimpresión es el mismo ISBN, una nueva edición es el mismo o es un ISBN distinto. ¿Para qué sirve el código de barras? Todo eso lo pueden explicar. Y miren, y ahí estamos hablando de lo que ya hablamos, de normalización de autores, hablamos de índice, hablamos de parte de la estructura del libro, el continente y el contenido. Resúmenes, reseñas. Pero por eso les digo, mi consejo para Rome y para todas las materias es, primero, armen un cuadro sinóptico de toda la materia y empiecen
a ver las unidades. Cada unidad tiene los conceptos más importantes. Entonces, ahí empiecen a ver, ¿qué elijo? ¿Hago un análisis de mi catálogo? ¿Hago el análisis de otro catálogo que encontré? Quizás, no sé, un impreso, ¿no? Porque si lo hacen digital va a ser medio complicado, pues no lo vamos a poder ver. Pero digo, un catálogo que fui a la feria del libro, ¿no? Entonces digo, ¿tiene todos los criterios? O por lo menos lo que nos enseñaron en Rome. Tienen las fichas descriptivas, tienen los resúmenes, tienen las palabras temáticas, está dividido en índice, tiene índice por autor, índice por editorial, índice por palabras temáticas, por secciones. Bueno, ahí ustedes están implementando todos los contenidos y el conocimiento de la materia en un objeto. Si Karen va con resumen y con reseña, lo más factible, Karen, es que te mire y te deje explayar todo lo que vos quieras. Ajá. Y te empieza a hacer preguntas sobre para qué sirven, en qué tipo de publicación usaría tal reseña, tal resumen, digamos. O cuáles son los 6 conceptos claves para generar un resumen, qué pasa con la coherencia. Por eso les digo, resúmenes y reseñas es un tema fácil, por eso es que a veces decimos, elijan uno más complejo. Pero en esa sencillez también está la complejidad, porque podemos preguntarle toda la unidad sobre resúmenes y sobre reseñas. Digamos, es fácil, los resúmenes se dividen por origen y por tipo. Bueno, listo, ¿cuáles son los de origen, cuáles son los de tipo? Pero si ustedes a la hora de presentarlo de los 6 principios, de los 6 resúmenes, dicen 3, y ahí nos están habilitando a que nosotros sigamos escarbando en ese tema. Entonces, siempre, y aparte como les digo, siempre es mejor integrar todos los contenidos de la materia. Quizás no puedan todos, pero sí por lo menos la mayoría. Resúmenes, reseña, los normalizadores, o sea, el DOI, CCN, ¿qué más? Los metadatos, las descripciones, cómo se normalizan los autores, las páginas legales. Todos sabemos... a ver, les voy a hacer una pregunta para ver ¿qué ley es la que establece la página de legales? ¿O qué componentes tiene que tener la página de legales? No les estoy tomando final, chicos, no se preocupen. Tenemos 2 leyes, chicos, tenemos dos leyes nada más en nuestra carrera. La 11.723, que es la Biblia, y ahí es como todo lo que está en esa Biblia se cumple o no. Y después tenemos la otra, la 25.446, que habla justamente del fomento de la lectura, y en el artículo 21 habla acerca de los componentes y obligaciones del editor en la página de legales. Que si en algunas cosas no se cumplen, el editor tiene una multa. Ya hablando de la página de legales y mencionando la ley 25.446, artículo 21, y todo lo que el artículo propone e indica que tienen que tener la página de legales, ahí yo ya sé que ustedes leyeron la ley. ¿Se entiende a lo que voy? Córtenme si estoy yendo muy rápido, Igual agregaría también que está la ley de depósito legal en Cava, que es medio una pavada, pero nada, detalle. Bien, sí. Por ejemplo, si alguien va a hablar del libro, un libro, X. Bien. ¿Conocen cómo es el registro del libro? ¿Conocen cuántos ejemplares tienen que entregar? Y eso lo habla en la primera parte, en el control bibliográfico, en los 3 pilares.
Entonces tiene mucho para explotar en la materia, en el final, a la hora de analizar un objeto. Entonces ustedes van uniendo los conceptos en función de lo que están analizando. Quizás empiecen arrancando, no sé, con la página de legales y después terminan con los 3 pilares, que se entiende, pero digo, no se queden en un solo tema. Si van con un solo tema, háganlo, pero tengan en cuenta algo, que los demás temas tienen que ser estudiados también. No es yo voy con reseñas o voy con los identificadores y de ahí no me muevo. Entonces me pongo a explicar la diferencia del ICBN, para qué se utiliza, toda su historia, la historia del ICCN, para qué publicaciones se utilizan, el DOI con toda su historia, con su complemento, con su estructura, pero si después de ahí te hacemos una pregunta de cuál es la ley que indica las páginas de legal y no lo pueden responder, estamos en un problema. ¿Se entiende? Entonces, si quieren, preparen un tema. Ahora, sean astutos, pero también estudien toda la materia. Porque, a ver, ¿cuál es el objetivo del final? El objetivo del final es que ustedes puedan repasar los contenidos mínimos de la materia. Por eso, como les digo, en nuestra época, yo cursé ROME en el 2004, no importa con la nota con la que ibas a afinar obligatorio. ¿Preguntas? Chicos, no les voy a tomar el final, ¿eh? Y si los veo el día que tenga que ir al final, como no los estoy viendo, salgo a Karen, que le estoy viendo la cara, después a los demás, no voy a saber que son ustedes, ¿eh? Saco la cámara, entonces. Ninguno. No, yo lo que no sabía es que se podía usar el catálogo. Yo cuando pregunté en los grupos no me supieron decir cómo armar un final para Rome. La realidad es que yo pregunté, no me supieron decir, nadie me dijo nada, pero yo no sabía si tenía que agarrar un libro, tenía que agarrar mi catálogo y volverlo a armar y explicar por qué. Entonces yo me armé como un resumen para texto. Ahí está, ese es el tema que yo abarqué. Para texto, y ahí fui desglosando todas las partes de lo que es el manual de Rome. Sí. Pero bueno, ahora con esta información voy a ver si puedo readaptar ese resumen y aplicarlo al catálogo o ver cómo lo encaro, porque la verdad es que no tenía ni idea. El tema, Karen, es que puedan entender la materia. ¿Para qué sirve la materia? ¿Cuál es el espíritu de la materia? El registro, el buscar la información, las fuentes primarias, las fuentes secundarias, las fuentes terciarias, digamos, el hecho de esto, como recién estábamos haciendo un intercambio con Igna, esto de la doble entrada. Hay en la catalogación en fuente hay doble entrada, no solamente hay una, hay dos, digamos, una es por autor y la otra es por indización. Entonces, lo que digo es, siéntense, vean la materia, vuelvan a repasar los conceptos, fíjense también cómo le fue en el parcial teórico, en dónde estuvieron, digamos, en dónde estuvieron más flojos en la parte teórica. Igual nosotros les digo, nosotros no tomamos en función del parcial, porque, a ver, yo en la semana que viene voy a ir y, como les digo, de los que estamos acá, ninguno fue estudiante mío, alumno mío. Por lo tanto, no tengo la nota, no la sé. Digo, no me acuerdo que, a ver, supongamos que Karen hubiese sido alumna mía. Yo sé qué nota se sacó Karen en el parcial y en el catálogo. Ahora, como Karen no fue alumna mía, yo no sé cuál es la nota de su parcial. Yo lo que voy a saber es la nota que le quedó como materia regularizada. Entonces digo, también usen el parcial, en el sentido, bueno, a ver, ¿en qué estuve más flojo? Y también el parcial es un indicio de lo que se puede llegar a tomar.
porque es la parte conceptual. Y nosotros lo que vamos a tomar en el final es lo conceptual que lo puedan aplicar a algo. El catálogo es esto de poder plasmar lo teórico en algo práctico. Es, en función de la teoría, armo el catálogo. El catálogo no deja de ser una publicación que tiene un índice, que tiene paratexto, que tiene información. ¿Qué tipo de información tiene? Es lo mismo, chicas, hago una consulta y lo tiro para que todos podamos debatir, porque lo hago también con mis estudiantes, con mis alumnos. ¿Es lo mismo un catálogo de ciencia ficción a un catálogo de manuales de texto? No, obvio que no. Bien, los resúmenes. ¿Van a tener resúmenes? ¿Van a tener reseñas? Sí, el catálogo de ciencia ficción sí puede, o sea, llegar a tener reseñas y en cambio más si es libro escolar va a tener obviamente un resumen más de lo que apunta el libro escolar. Bueno, pueden ahí, si quieren también, agarrar dos tipos de catálogos diferentes. Uno de ciencia ficción o de literatura o uno de académico y otro. Entonces pueden decir, bueno, mira, estos dos catálogos se diferencian por esto, 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 por esto. Primero por el destinatario, segundo por la temática. Y en función de la temática es donde yo ahí voy a hacer o uso un resumen o uso una reseña. ¿Qué tipo de reseña voy a utilizar? ¿Va a ser una reseña de venta? ¿Va a ser una reseña ideal? ¿Va a ser una reseña argumentativa? ¿Qué tipo de resumen voy a utilizar? ¿El resumen el informativo? ¿El indicativo? ¿El que tiene menos de tantas palabras? Digamos. Un ejemplo, Revista Enie. Revista Enie es un repositorio de obras. Bueno, ¿qué tipo de resumen utilizan? Los indicativos. Porque tienen esto para escribir en la caja de texto. Entonces no van a escribir un resumen informativo. Van a escribir un indicativo. Van a hacer un mini resumen de lo que está pasando con las palabras claves. Entonces, ven que resúmenes no es solo lo voy a contrastar, es bueno, ¿cómo se construye un resumen? Por palabras claves. Tiene que tener coherencia, sí. Digamos, tiene. Entonces, por eso les digo, tienen muchas cosas para comparar si quieren. Miren, nosotros siempre nos basamos nosotros les damos siempre las temáticas a ustedes, ¿no? Pero yo hace 2 años, ahí no lo tengo acá, sino, pero bueno, espero, yo hace 2 años cambié, yo siempre a cada uno, en cada cursada, a uno de mis estudiantes les doy un catálogo diferente, lo saco de la temática académica. Entonces, tenía una estudiante que le gustaban mucho los mangas, los cómics. Entonces le dije, bueno, le digo, bueno, ok. Digo, te voy a dar un tema en particular. O sea, elegí vos la temática como quieras armar tu catálogo de cómics y anime. Y ella planteó cómics, digamos, históricos, íconos de los años 80, de los años 90, de los 2000. Pero lo más fascinante de ese catálogo es que lo armó como si fuese un manga. Entonces, la estructura del catálogo era distinta. Se empezaba de atrás para adelante. La lectura era distinta. Y la lectura venía en forma diagonal como se lee los mangas. ¿Se entiende a lo que estoy yendo? Entonces, todo se puede aplicar. En cualquier objeto impreso pueden aplicar la materia. El tema es que ustedes tienen que buscar ese objeto que ustedes quieran explicarlo. Si no, como les digo, preparen un tema. Ahora, sean vivos y también estudien lo demás. Porque una de las preguntas que puedo hacer capciosa es esa, sacarte del eje en la que estás estudiando, estás explicando y te digo, ok, bueno, decime qué ley es la que plantea, como les digo, la que está estipulado las obligaciones que tiene que tener el editor
en la distribución o cómo está confeccionada la página de legales. Y te saqué de eje, en el sentido de, te saqué de tu tema. Y voy a decir, no, bueno, no sé, ay, sí, yo lo sabía, pero... Entonces ahí ya vamos mirando así como diciendo, ya otros salvavidas no te puedo tirar. Porque nosotros cuando vamos haciendo preguntas, también estamos haciendo preguntas para decir, bueno, mira, tratemos de que puedas aprobar, pero bueno, si vemos que te vamos tirando salvavidas, pero no la estás respondiendo, y está medio complejo, chicos. Igual nosotros permitimos que vayan con un cuadro sinóptico. Un cuadro sinóptico, no un resumen, ¿eh? Cualquiera puede ir, va con su resumen, con su cuadro sinóptico, en el caso de que por ahí con los nervios se confunda o se olvide. Ahora, solo es un cuadro sinóptico, no es un resumen. Son las palabras claves y las flechas para saber, ok, esto está conectado con esto con esto, pero es como una guía, no es el machete. Lo digo para que después no me caigan con 25.000 hojas y empiecen a fijarse, no, bueno, espera, no, porque resumen, no, es un cuadro sinóptico, digamos. Otro consejo, vayan bien dormidos, duerman, desayunen. Y lamentablemente lo que no se aprendió en las 24 horas anteriores, no lo van a aprender en los últimos 5 minutos de entrar a rendir un final. Se los digo por experiencia de haber sido estudiante, se lo digo por experiencia por ser docente. Entonces, más allá de ir con la seguridad, para estar seguro es porque tienen que saber de lo que están hablando. ¿Y cuál es el truco también? Es que nosotros no podamos hacer otro tipo de preguntas. Es decir, que ustedes abarquen la mayor cantidad de información de lo que estén preparando. Si ustedes preparan resumen y reseñas, pero está incompleto, ahí nosotros vamos a preguntar. Porque se entiende que si están preparando un tema, tiene que estar preparado para un 10. ¿Se entiende con lo que voy? ¿Algún otro tipo de consulta? Si no me hacen sentir mala. Profe, le hago una consulta. Yo en mi caso, o sea, Rome la hice el año pasado con Fernando. Sí. El parcial lo tengo aprobado con 7 y Sí. el catálogo tengo un 5. Si bien yo le pedí a Fernando apenas terminamos de cursar que me mande la corrección, bueno, o sea, la verdad nunca recibí respuesta, así que mi idea obviamente era ahora rendirlo no, porque quería darle prioridad a otra materia que, bueno, ando pendiente ahí con un tema de una nota y rendirla Rome ahora para el verano, o sea, en febrero creo que hay fecha de final. En caso de que, bueno, de que si mi idea era obviamente escribirle a Fernando nuevamente para que me mande la corrección mía del catálogo. En caso de no recibir respuesta alguna, ¿qué hago? Porque estaría un poco complicada porque no sé bien qué es lo que fallé en mi catálogo, obviamente. ¿No tenés ninguna marca en el catálogo? No, es que él directamente nos dio las notas en ese momento y dijo que, bueno, que en caso de que quieran la corrección, que le avisemos, que él obviamente después nos iba a estar respondiendo. Y bueno, yo hice eso apenas terminó la cursada, o sea, apenas terminó la clase, le mandé el mail en el momento y no me contestó nunca más. Y bueno, ya obvio, yo ya estábamos de vacaciones, entonces como que ya mi cabeza estaba enfocada en otra cosa y había decidido no rendir el final. Y bueno, por una otra cosa fui atrasando la rendida. Pero bueno. Mira, Dai, tratá de mandarle un mail Sí. a Fernando
Sí, diciéndole que vos tenés pensado rendir ahora en estas fechas. ok, No importa si después rendís en, ok, en febrero, no importa, eso ok, es su decisión. Y que necesitas que por favor te dé la devolución del catálogo, porque sí, vos tenés pensado rendir claro, en estas fechas. sí, Después, si vos te rendís, como te digo, si rendís en febrero, ya es un tema tuyo, pero por lo menos mandarle un mail hoy explicándole esto, que necesitas y que necesitas saber cuáles fueron los errores que tuviste para poder claro, sanarlos en el final, para poder claro, decir, bueno, me fue mal en esto, porque seguramente, si, a ver, sí sabemos la nota de los catálogos, entonces, claro, supongamos, Diana, vos te presentás y vos me decís, mira, yo me saqué un 5, te digo, apa, ¿qué pasó? claro, Y vos no me sabés responder, y vos decís, no, mira, la verdad que no sé, me saqué un 5. claro, Digamos, igual eso, Diana no quiere, no te imposibilita que puedas rendir el final, pero sí estaría claro. bueno que por lo menos sepas en qué te equivocaste. Claro, más que todo sí, porque justamente yo cuando se había dicho de, bueno, tenés que elegir un tema, si bien estudiar toda la materia, pero elegir como saber bien un tema, estaba pensando justamente en eso, como vos habías dicho en un principio, ver en qué me equivoqué en el catálogo y a partir de ahí decir, bueno, yo acá lo que el profesor me corrigió fue esto, entonces por ahí lo que yo haría es otra cosa y obviamente decir los conceptos y demás. O sea, fijarme que para dar el oral en qué exactamente qué es lo que yo hice mal. Pero bueno, o sea, en caso de que ahora, si yo le mando y no me contesto por una otra cosa, no responde el mail, ¿qué puedo hacer? Presentate igual, sea para esta fecha o sea para febrero, Sí, y a lo sumo lo que pasa es que, como te digo, yo sé que voy a ir las 2 fechas, claro, sé quiénes van a ir, pero no sé, quizás, no sé depende, porque a veces podemos preguntar, bueno, a ver, tenés un 5, ok, ¿qué pasó en ese claro, catálogo? Entonces ahí, claro, al tener esta devolución, voy a decir, no, lo que pasa es que me confundí en la descripción bibliográfica porque no tomé en cuenta el sistema de puntuación, o ujú, me fue mal con las palabras temáticas, o me fue mal con el resumen. A ver, claro, o por ejemplo, no sé, el índice, en vez de ordenarlo alfabéticamente, porque suele pasar, ¿eh? sí, Durante la construcción del catálogo suele pasar que a veces se olviden que los que va todo normalizado, digamos, normalizado y alfabetizado. sí, Entonces, bueno, eso no implica, Dai, que no te puedas presentar igual, podés ir con un tema preparado, claro, digamos, podés si querés, analizar otro catálogo. ujú, Pero siempre, si van a analizar un catálogo, tengan en cuenta primero cuál es el destinatario sí, y cuáles son el tipo de publicaciones. Como les dije, no es lo mismo LIG que em, el del Vives. claro, El del Vives tiene unas publicaciones maravillosas, ¿no? sí, Y el del Vives suele tener catálogos, no sé si fueron a la Feria del Libro, pero suele tener los póster como catálogo. sí, Bueno, eso es un catálogo para analizar. Ese póster que tienen, que siempre salen con el autor de ese año, que muestran todas sus publicaciones en chiquitito, pero que es como un tríptico en forma de póster, eso es un catálogo. El catálogo que nosotros vemos en Rome. ujú, Nosotros decimos, bueno, pero eso es un catálogo. Entonces, analizar ese tipo de catálogo, ¿por qué está hecho en forma de tríptico? ¿Por qué tiene ilustraciones? ¿Por qué está presentado de esa manera? A veces también recuerden, a veces los catálogos son más conocidos por los ilustradores que por los autores. Hay libros que son más conocidos por los ilustradores que por el mismo autor. claro, Ciruelo, Liniers,
digamos. Entonces, ahí, ¿qué predomina más? El ilustrador, no el autor. Entonces, también van a armar un catálogo en función de el ilustrador. Por eso, tienen un montón de cosas para analizar. O su propio catálogo, o un catálogo de otro. Pueden comparar dos catálogos distintos, de dos géneros distintos. Un textero. Esperen que les voy a mostrar algo. A ver si lo tengo acá, si es que no lo guardé. Bueno, creo que lo guardé en la carpeta de Rome, que yo siempre se lo muestro en la cursada. Yo tengo dos agendas, una que es del Vives y otra que es de Santillana, si no me equivoco. Y es una agenda para el docente que está dividido por meses, que está dividido por publicaciones, por lo que tienen, por las novedades, pero es una agenda anillada, impresa, que es bellísima, y eso es para el docente. Pero no deja de ser un catálogo, porque les está vendiendo todo, les está mostrando todo el fondo editorial que tienen. Pero para el docente es una agenda también, es algo útil. No es solamente un catálogo que me fijo a ver qué publicaciones tengo para comprar. No, no, no. A su vez lo uso como agenda. Bueno, eso es un catálogo. Entonces, si llegan a encontrar ese tipo de catálogos, también los pueden analizar. Siempre y cuando tengan, fíjense, tiene índice, cómo están presentadas las publicaciones, qué tipo de resumen o reseña tienen. Hay algunos que tienen menos de 50 palabras, porque lo que necesitan mostrar no es el contenido, es la tapa del libro. Un cuento infantil, Caperucita Roja, no va a tener mucha trama, porque ya todo el mundo conoce el cuento de Caperucita Roja. Entonces quizás sea una descripción más breve. Fíjense también si tienen precios, si tienen el ISBN, si tiene código de barra. Si tiene código de barra, un catálogo, ¿para qué sirve ese catálogo? Ese catálogo es para ese catálogo que tiene código de barra, ¿es para el lector o es para un distribuidor o un librero? No, para el distribuidor, el librero. Porque yo no tengo, ninguno de nosotros tenemos un escáner de mano Claro. para andar escaneando los códigos QR. Bueno, ese catálogo, el destinatario son los libreros, distribuidores o las propias editoriales también. Claro. Entonces, analicen los catálogos. Fíjense, si fueron a la Feria del Libro este año o si fueron a otras anteriores y pudieron conseguir catálogos impresos, siéntense y analícenlo. Vean cómo están conformados, cuáles fueron los criterios editoriales, cómo es la búsqueda de información. Lo busco por autor, lo busco por título, lo busco por precio, lo busco por editorial, digamos. Y ahí ustedes van a empezar. Sí, Dai, te escucho. No, perdón. Digo, no sé si les compliqué más o si les pude orientarlos un poco, pero es lo que yo le digo a mis alumnos, ¿eh? O sea, no estoy diciendo nada fuera de lo que no le digo a ellos. A los que van a final les digo, busquen un tema, pero traten de relacionarlo con la materia, que estén las unidades relacionadas. Quizás no puedan relacionar todas las materias, todas las unidades, pero sí lo principal. Entonces, busquen su propio catálogo o busquen un catálogo o busquen dos y contrasten, que sean dos diferentes. O pueden quizás buscar dos del mismo género y ver cómo lo plantean a ese catálogo. Ahí tiene que ver también mucho con las políticas y con los criterios editoriales. Pero digo, quizás puedan tener dos catálogos de género de ciencia ficción, pero van a ver que están presentados de distinta manera. Por ahí utilizan otro tipo, por ahí ni siquiera utilizan resúmenes. A ver, yo tengo un catálogo que lo encontré en la Feria del Libro,
de cartas de tarot. ¿Qué es lo que aparece en ese catálogo? Es un catálogo bastante importante, ¿no? Las nuevas, las nuevas, es de esta editorial Igna italiana. Esperen que se los voy a mostrar. Este es un mazo de tarot, no deja de ser una publicación. Este tarot tiene que ver con todos los cuentos de los hermanos Grimm, o con los cuentos. Entonces, cada arcano mayor es un personaje de los cuentos tradicionales. Caperucita, Alicia en el País de las Maravillas, Frozen, todo están en los arcanos mayores. Bueno, hay un catálogo de esto. ¿Qué es lo que aparece en este catálogo? Solamente las imágenes de las tapas, o sea, las imágenes de los mazos de tarot. ¿Y en qué idioma está? Que está en 4 idiomas, el ISBN y el precio. Esa es la información que tiene este catálogo. Obviamente tiene unas ilustraciones bellísimas y los nuevos mazos de tarot los tienen a doble página y muestran varias páginas, varias cartas del tarot. Porque claro, vos acá estás viendo la tapa, no estás viendo la imagen, o sea, no estás viendo cómo es la carta en sí. Entonces, a los nuevos mazos de tarot lo que hacen es abren un poco las cartas, entonces el usuario sabe cómo son las cartas. Pero también hay catálogos de cartas de tarot, de un montón de cosas. Bueno, ¿qué información tienen? Como les dije, está la imagen, pero no hay un resumen. Solo te dice qué tipo de tarot es, si es Rider, si es Marsellés, en qué idioma está, que acá está en 4 idiomas, la editorial que lo vende y el precio. O ni siquiera el precio. ¿Por qué? Porque si vos al otro año cambias los precios, es un catálogo que está viejo. Entonces, todo eso tienen que, fíjense, yo entraría por un catálogo, buscaría un catálogo y lo desarmaría, chicas. Lo desarmaría, pero de la A a la Z. Y buscaría toda la información que ese catálogo me está brindando. Cómo está estructurado, si está dividido en secciones, como les digo, si tiene palabras temáticas, cuántos índices tiene, si aparecen los autores, si aparecen los ilustradores. Obviamente los libros infantiles van a tener más, van a llamar más la atención las tapas, no tanto el contenido. En los libros de texto, ¿a qué público están destinados los catálogos de las texteras? No es pregunta de final, ¿eh? Estamos charlando, estamos debatiendo, para que piensen, para que salgan por ahí de su catálogo, o no lo vean tan complejo Rome, digamos. Para los docentes, chicos, esos catálogos de las texteras están apuntados para los docentes, no para el chico que va a estudiar de 4º grado. El chico de 4º grado no va a comprarse el libro, le pide el docente al padre que lo compre. Pero esos catálogos, el destinatario son los docentes. Los que tienen catálogo de literatura infantil. Lo más factible es que también sean para los padres, pero también para los que leen literatura infantil, o los que leen ciencia ficción, o los que leen cómics. Digo, entonces, cada catálogo en función de su destinatario tiene su propia impronta. Bien, hay que identificar la impronta, y de esa impronta, ahí ustedes pueden decir qué es lo que se cumple de lo que nosotros les enseñamos en Rome. ¿Un catálogo tiene DOI y CCN? ¿Un catálogo podría tener DOI? ¿Qué es el DOI? Chicos, no les estoy tomando final, ¿eh? ¿El DOI no era el registro como virtual, por así decirlo?
Es el objeto digital. Perdón, yo lo dije muy rústico, pero sí, iba por ahí. O sea, podría tener también, si el libro se hizo de forma digital. Bien. Si yo tengo el libro, si yo el catálogo lo tengo en formato digital, ¿no? Y lo quiero proteger, más allá de que sea de una editorial, y lo quiero proteger, ¿qué identificador le tengo que dar a ese catálogo virtual, digital? El DOI. Si tengo una revista científica o una revista de interés general, porque el ISSN se utiliza para publicaciones periódicas, no importa el género, puede ser general, puede ser académica, puede ser técnica. Bien, ¿qué identificador voy a utilizar? ¿El ICBN? ¿El ISSN? ¿El DOI? Profe, no sé, el DOI no era que se usaba para las publicaciones tipo así académicas, como más de investigación. Sí, a ver, el DOI sirve para lo que son publicaciones digitales, inclusive hasta incluye música, todo lo que esté subido a la Ah, web. ok, Todo lo que esté subido a la web. Se entiende que el DOI está mucho más relacionado con los artículos académicos. ¿Por qué? claro, Porque las revistas también piden que el autor lo registre a través del DOI. ok. Ahora, si yo tengo una revista virtual, ¿le voy a poner un DOI? ¿Le voy a poner un ISSN o le voy a poner un ICBN? Un ICCN, si fuera virtual. Bien, pero yo tengo dos ISSNs, el impreso y el online. Si están los dos, se ponen los dos. Si tengo una versión impresa, si no tengo que poner el ISSN online. Pero sí, hay uno solo. Yo tengo una revista, por eso se los pregunto. No está impresa. Tengo un ICBN, un ISSN online. Tengo el mismo, pero tengo el que yo utilizo para subirlo. Inclusive, si yo tuviese mi revista impresa y también la tengo digital, en la tapa de la revista tengo que poner los dos ISSN. El impreso y el online. Eso es investigar, chicos. Chicas, perdón, porque somos casi, bueno, menos Signa, bendita entre todas las mujeres, Signa. Pero digo, tienen para buscar. O sea, por eso digo, el ISBN, digamos, ¿qué agencia da el ISBN? ¿Qué agencia registra? ¿Quién es el que controla acá en Argentina toda la bibliografía, todos los registros? ¿Qué organismo es el que centra los tres pilares? Esos son los tres pilares. Se entiende que Hay que ser rápido la cal igual, pero... la CAL más el ICBN, o sea, el ICBN está regulado por la CAL. Bien. El ISBN, cuando tuvieron que hacer el trabajo práctico, esto de buscar una cierta publicación o buscar, no se encontraron con dificultades, no se encontraron con que no estaban las tapas de los libros, no se encontraron con que solamente pasado los 500 títulos después ya no te muestra más, tenés que bajarte un Excel. A mí me pasó, mi catálogo fue de deportes acuáticos y aeronaves, algo así. Aeronáutica, no me acuerdo bien. Y me pasó eso, que no encontraba material como para poder armarlo. Me costó muchísimo. ¿Por qué? Porque había muchas publicaciones, pero aún así, no, o no estaban completas, o les faltaban datos, o les faltaban las portadas, o algo le faltaba. Que fue un rastreo bastante complicado buscar los 10 títulos para ese desarrollo de catálogo. Entonces como que bueno, nada, no, sí, me pasó. Bueno, ahí pueden dar una experiencia cuando hablan sobre el ICBN, especialmente en Argentina, ¿no? Digamos que la página a veces no anda, está caída, tenés que buscar por otros lados.
tenés que buscar por otras entradas, no a veces es por autor, a veces es por temática, digamos, bueno, eso también se puede explicar en un final. Porque una cosa, chicos, es la teoría. Ok, pero vamos a la práctica. Sí, el ICBN, todo muy lindo, pum, pum, pam, pam. Ahora, cuando entramos a la página, no está completa. Digamos, entonces son cosas que uno ya experimentó en los trabajos prácticos, entonces sabe más o menos cómo viene el tema. Normalización de autores. Bueno, ahí cuando ustedes agarren el libro o el catálogo, lo que fuese, bueno, ¿están normalizados los autores? El índice del catálogo está por autor, está por libro, está por editorial. Hasta inclusive, ustedes pueden agarrar un catálogo y marcar lo que ustedes le cambiarían a ese catálogo. Porque por ahí tienen un catálogo que vos decís, la verdad que no entendí nada. O tiene poca información, o la información está desordenada, o no hay forma de poder encontrarla. Porque recuerden que registro es encontrar la información de primera mano. Es que la información nosotros la podamos buscar, que la información no se pierda. A través de los repositorios, a través de los metadatos. Bueno, entonces, repasen la materia, busquen un objeto o lo que ustedes quieran, su propio catálogo o otro catálogo o un libro o lo que ustedes consideren, o vayan directamente a un tema particular y vean si lo pueden empezar a ir relacionando con otras unidades, armen su cuadro sinóptico y vayan a rendir. Pero vayan con la seguridad de que saben, no con la seguridad de que voy, porque con la seguridad no hacemos nada, chicos. O sea, seguro se los llevaron preso. Tienen que saber, pero no para que a nosotros no nos den la oportunidad de hacerles preguntas, ¿eh? Es para que ustedes se vayan con los conocimientos de la materia. Digamos, y otra cosa, no estudien de memoria. ¿Por qué? Primero, nos damos cuenta. Segundo, te olvidaste una palabrita y ya no podés seguir avanzando. Porque te quedaste con esa palabra y decís, ay, ¿cómo era que seguía? Y no les va a servir a ustedes para que puedan canalizar o, digamos, absorber los contenidos. Entonces, vayan bien dormidos, o sea, vayan bien descansados, desayunen. Se los digo porque trabajo en UBA 21, entonces siempre tenemos algún desmayado. No les va a pasar, pero digo, descansen, vayan bien y disfruten de preparar la materia. Y esto es, empiecen a ver como editores, que es como les digo a mis alumnos. Empiecen a ver las publicaciones como editores. No lo tomen como una materia. Lo mismo les digo cuando tienen que armar el catálogo. No lo padezcan como el segundo parcial domiciliario. Empiecen a pensar como editores. Entonces, no solamente analícenlo a través de la materia, sino a través de su sentido común. De, uy, mira, tomó este concepto, ¿por qué será? ¿Por qué tomaron este tipo de resumen? Mira, porque este resumen es así. Claro, para este tipo de publicaciones se necesita este resumen o se necesita esta reseña. Si agarro un libro, supongamos, y digo, bueno, a ver, ¿qué tipo de reseña es? Supongamos que elijo un libro de literatura. Lo más factible es que sea mejor un libro académico, chicas, porque es la mejor forma de poder analizarlo. Ahí van a tener diferentes índices, pero bueno. Agarro un libro de literatura. Bueno, la reseña. ¿Es una reseña? ¿Qué tipo de reseña es? ¿Es la ideal? ¿Es la argumentativa? ¿Es la que me cuenta toda la historia y ya me lo contó, entonces ya no sirve? ¿O tiene, por ejemplo, la reseña que tiene elogios? Bueno, ¿por qué se utilizaron elogios para esta reseña?
para vender más el libro. Digo, ¿tiene solapa? ¿Qué información tiene las solapas? ¿Para qué sirven ese tipo? ¿Qué es? ¿Es un epitexto? Digo, por eso les digo, agarren y destrocen el libro. En el buen sentido, ¿no? Por supuesto. Háganle una radiografía de la A a la Z y vengan con el libro analizado. Página de legales. ¿Realmente cumple con lo que la página de legales pide? Que diga el año de la edición, que diga el copyright. ¿Lo dice? Que esté la dirección de la imprenta, que aparezca la leyenda de la reprografía. Todo eso está. Que diga depósito, hecho el depósito legal en función. Bueno, la catalogación en fuente, ¿está bien hecha? ¿Está completa? Porque recuerden que todos estos metadatos que ustedes lo ven acá en la catalogación en fuente, que es lo gráfico de la materialización de esos metadatos, lo ingresó una persona, un ser humano. Lo que hace el sistema es recopilar todo eso y armar la catalogación en fuente. Pero si yo como ser humano cometí un error, ese error se va a ver reflejado en la catalogación en fuente. Entonces, tienen mucho para explorar en el final. No sé si los confundí o no, díganme. Chicos, digan, total, como les dije, si los veo la semana que viene no me voy a acordar de sus caras, salvo la cara de Karen. Salvo tu cara, Karen. Digamos. Pero bueno, prometo que si estás me voy a ir para otro lado. No, pero no, yo creo que no. No sé. Digo, lo que sí me queda más claro es que, bueno, ahora puedo rearmar lo que venía trabajando, lo que trabajé el año pasado, porque esto lo había armado el año pasado. Y bueno, nada, vamos a ver qué sale. Ok, por eso. Preparen un tema. Traten de relacionarlo con todas las unidades. No se queden con un solo tema en particular. Porque la idea es que ustedes puedan relacionar la materia. No es resúmenes y reseñas por un lado, no es ICBN y CCN y doy por el otro. Todo está, cuando ustedes cuando hagan el repaso de toda la materia, se van a dar cuenta que todo está relacionado. Fer, estás invitado también a dar tu opinión. Les estaba diciendo a los chicos, a las chicas, el tema del armado del final, ¿no? Que eligiesen un tema que lo puedan relacionar con con las mayores unidades posibles, con los contenidos posibles, para que no se queden solamente en un tema, sino que puedan relacionar. No sé si vos estás de acuerdo con eso. Sí, no, tal cual. No solo de acuerdo, creo que es el mejor consejo, ¿no? Porque muchas veces pasa que, y vos habrás visto, Gri, que de repente llegan al final, ¿no? Y les decimos, bueno, ¿qué preparaste? No preparé ningún tema, háganme preguntas. Y eso nos pone como en una situación un poco, no diría incómoda, ¿no? Pero nos obliga a, básicamente, prender la calecita y dar una vuelta por todos los temas de Rome, lo cual no está bueno para ustedes, hace que el final sea innecesariamente largo, porque todo lo que ustedes tendrían que relacionar, porque básicamente preparar un final es básicamente contar una gran historia sobre la materia, ¿no? Entonces nosotros queremos que nos cuenten esa gran historia sobre Rome, pero si ustedes antes dicen yo voy a contar esta historia desde este punto de vista, y este punto de vista son los catálogos o los resúmenes o no sé, el problema de la descripción del control bibliográfico, es como que ustedes entran por ese lado, ¿no? Y ustedes pueden trazar las relaciones que quieran, ¿no? Es una ventaja para ustedes poder preparar algo y ver cómo lo relacionan. Entonces es como que ya de esa manera ustedes ya dicen, bueno, este gran tema lo relaciono con esto, ¿no?
Bueno, entonces esos temas ya un poco que están cubiertos de alguna forma. Obviamente después pueden aparecer preguntas, pero creo que preparar un tema es clave. Fer, bueno, acá presento Fernando Oham, es docente también de la materia, digamos. Eh, Fer, yo les había tirado así como idea, no sé, a ver vos si tenés otra idea, que también sean autocríticos de su propio catálogo, en el sentido de ver qué fue en lo que se equivocaron, qué deberían haber mejorado, o, o en qué punto estuvieron flojos, y ahí aplicar teoría, en el sentido, bueno, esto lo tendría que haber hecho de tal manera, o si no también agarrar algún libro o comparar otros catálogos de editoriales y ver si cumplen con los requisitos o por lo menos con lo que nosotros tratamos de enseñarles cuando arman su propio catálogo. ¿Vos qué podrías sugerir también a la hora de armar un tema? Bueno, eso de si el tema es catálogos o si van con el catálogo y lo quieren presentar, creo que todo lo que dijiste es fundamental. Yo creo que de los temas de Rome, de los que nosotros vemos como ejemplos en clase, sea resúmenes, sea descripción bibliográfica, cualquier tema que tenga algún tipo de ejecución concreta, revistas científicas también, para mí está muy bueno que lleven ejemplos, aunque sea, si no es incluso un ejemplo impreso, ¿no? Capaz no tienen un catálogo impreso, pero si pueden llevar una tablet o pueden llevar una laptop y mostrar ahí, eso es básicamente como nos está mostrando a nosotros cómo ustedes aplican lo que saben, ¿no? Porque muchas veces pasa que capaz también vienen y es como que prenden el cassette y empiezan a decir todo de una, ¿no? Y está bien, está claro que probablemente ustedes hicieron un resumen, estudiaron, leyeron de diferentes partes, pero cuando nos empiezan como a mostrar efectivamente cómo saben, es como que están poniendo el conocimiento, llevándolo a la realidad, ¿no? Eso me parece muy valioso. De hecho, también nosotros no solo esperamos, como decía antes, esperamos que traigan un tema, ¿no? Y muchas veces, dependiendo del tema, esperaríamos que traigan ejemplos de ese tema, ¿no? En la medida de lo posible. Incluso, como decía Gris, buenos ejemplos y malos ejemplos, porque si ustedes son capaces también de decir por qué hay malas prácticas de Rome aplicadas en un resumen, en un catálogo, en una catalogación en fuente, es tan valioso como ver lo que está bien hecho como lo que está mal hecho, ¿no? Y explicar por qué es así. Sí, yo también, Fer, lo que les decía era que si ellos querían preparar un tema, ponerle que no lo quieran relacionar con, no sé, supongamos con resumen y reseña, viste que es un tema que parece que ya todos los estudiantes saben que ese tema no lo tienen que preparar, porque ya, digamos, es voz populi. Pero yo les decía que también, a ver, que no nos habiliten en el buen sentido, en el sentido que si van con un tema, pero que tiene que estar muy bien preparado, en el sentido que no haya huecos. Sí, porque el hecho de dejar huecos hace que nosotros también preguntemos. Entonces es, ok, por ahí quieren ir con un solo tema o una comparación. Lo que yo le decía es, pero guarda, tiene que estar muy bien. Y eso, y también les dije y también estudien los demás temas. Claro. No es voy solamente con resumen y reseña y me quedo ahí. Es, ok, porque seguramente vamos a hacer otro tipo de preguntas. Claro, sí. Y los huecos no son, también como para no generar miedo, los huecos que dice Green no son, bueno, ¿quién escribió la primera reseña de la historia? O sea, los huecos son básicamente si van a presentar reseñas y no saben cuál es la definición, cuáles son los tipos, cómo se diferencian. Estamos hablando de huecos grandes, no es que estamos pidiendo lo que dice Giordanino en la página 129 del libro en la última oración. Los huecos son como tener una idea. Para eso también hay que usar el programa como hoja de ruta a la hora de preparar, ¿no? O sea, uno ve el programa y ve que la tercera o la cuarta unidad se llama análisis de contenido, los resúmenes, conceptos, tipos, etcétera. Esos todos son temas. No es que me puedo saber
cuáles son los tipos de resúmenes, pero no me puedo saber cuál es la definición de resumen. O sea, todo lo que aparece en el programa es como, más allá de que yo pueda elegir un tema, lo que aparece sobre ese tema como señalado, como los grandes ejes, hay que saberlos, y como decía Gary, obviamente hay que tener como una idea general de todo lo que uno no pregunte, ¿no? O sea, preparar resúmenes no significa que yo no prepare control bibliográfico. Lo que sí significa es que el resumen lo tengo que dar. Ustedes imagínense como si tuvieran que dar, voy a decir una cosa muy exagerada, ¿no? Pero como si de repente Giordanino o Carlos lo llamara y le dijera, por favor, den este lunes un teórico sobre resúmenes, ¿no? Vayan como con esa idea, como que ustedes van a tener que responder preguntas, que van a tener que presentar el tema, mostrar ejemplos. Es un montón decir que tengan que dar un teórico, ¿no? Pero piensen más en eso que en simplemente responder preguntas, ¿no? O sea, tienen que como pararse y sentir que tienen cierto dominio del tema, de alguna forma. Sí, porque aparte como, a ver, recién estábamos hablando de algunos ejemplos, ¿no? En el sentido, les estaba como diciendo, bueno, a ver, si van a usar catálogo, bueno, apliquen todo lo de su catálogo, ¿qué le falta a ese catálogo que están analizando? Digamos, qué tipo de género es para ese catálogo. También esto de, bueno, a ver, un libro y un catálogo, ¿qué tipo de fuente es una fuente primaria, una fuente secundaria? Entonces, les di como más o menos para que vayan con otra, que cuando se sienten a repasar la materia, lo hagan un poco más abierto, si no, unidad 1, los 3 pilares. Bueno, no, Claro. es empezar a decir, bueno, ¿por qué son los 3 pilares? Sí. ¿Para qué sirven los 3 pilares? El ICBN, que hablamos del ICB, bueno, ¿quién lo rige? ¿Quién controla? Bueno, y ahí, chicos, van a empezar a ver cómo la materia se va acomodando, cómo los conceptos que ustedes lo ven de corrido se van acomodando. Algunos van a estar superpuestos, no van a estar de primero a lo último, pero van a ver cómo los contenidos se van a ir metiendo para darle una base a lo que ustedes están preparando. ¿No, Ferchu? Sí, tal cual. Ustedes, fíjense, de hecho, a la hora de estudiar, ustedes van a empezar seguramente con la primera unidad, ¿no? Y después van a ir avanzando. Vuelvan a la primera unidad y vean cómo todo lo que aparece en la primera unidad, o sea, para textos, ¿no? Genet. O sea, todo eso después se puede aplicar. Nosotros hablamos de los catálogos como epitextos, si están separados, si es un catálogo físico separado. Hablamos de la catalogación en fuente como un tipo de paratexto también. O sea, no es que vemos de repente al principio paratexto para hablar de los libros en la librería. O sea, es como todos esos conceptos que aparecen al principio, después están como todo el tiempo desperdigados en la materia, ¿no? Entonces, ustedes vuelven a esa primera unidad y ven cómo, decía Gris, como todo encaja, ¿no? Como no es, bueno, la unidad 1 y bueno, después me lo olvido y paso a la 3 y veo de acá cómo saco cosas. Incluso es así porque Rome está pensada pedagógicamente siguiendo una estructura escalonada, ¿no? No se pueden hacer catálogos sin entender antes las descripciones bibliográficas o cómo se analizan los documentos y así. Entonces, esa misma perspectiva es la que deberían tener ustedes a la hora de preparar los contenidos de la materia, ¿no? Desde una perspectiva muy global. Sí, otro ejercicio que también pueden hacer, a ver qué opinás vos, Fer, es agarren un autor, conocido, desconocido, como ustedes quieran, y pongan libros o obras, y van a ver cómo está normalizado. Si está normalizado de la misma manera, si está normalizado con distintas entradas. Eso tiene que ver con la normalización de autores. ¿Por qué se hace tanto hincapié en la normalización de autores? ¿Por qué hay autores que es uno solo, pero en realidad tiene diferentes entradas, pero en realidad es un mismo autor? Entonces, hagan también el ejercicio de, no sé, busquen a Sábato, estoy inventando, y busquen todas las obras de Sábato, y fíjense en las tapas de los libros, porque no sé si van a poder acceder a las páginas legales, y fíjense cómo están normalizados. Y ahí también se van a dar cuenta si un mismo autor está normalizado de la misma manera. ¿O no, Fer, también? Sí, tal cual. Estaba pensando si se me ocurría algo más con normalización, pero creo que hacer ese ejercicio estaría muy bueno, ¿no? Ver los libros que tienen en casa,
qué cosas, si tienen varios libros de un autor, como decía Grino, encuentran algo distinto en cómo aparecen las páginas legales, las descripciones bibliográficas. Sí, sí, totalmente. Digamos, y eso también puede ser un tema de final. Pero bueno, tiene que haber una base, tiene que haber una base conceptual. No me puedo quedar solamente con que, no, mira, encontré que el libro de Eduardo Giordanino, que escribió 10 libros, está diferente. Ok, bueno, pero bueno, tiene que haber una base, tiene que haber un contenido teórico para decir, explicar por qué, digamos, no, lo que quiero decir es, no se queden con lo que nosotros les estamos diciendo, a ver, no vayan todos después al final buscando a los autores que estuvieron más normalizados, no, o normalizados de diferente manera. Lo que digo es, empiecen a practicar, salgan de la estructura, ¿se entiende? O sea, fíjense y traten de poder buscar los contenidos que nosotros les enseñamos en la materia, si están reflejados en esas publicaciones, en la página de legales. Ese es otro ejemplo, que no todos los libros la tienen completa. Bueno, y como hace un rato les pregunté, ¿cuál es la ley? Si no saben cuál es la ley, tienen que ir primero a la ley, leerla, y ahí les va a decir qué es lo que tiene que tener los componentes de la página de legales, por qué es el depósito. Todo eso también entra en esa ley. Lo digo porque si van a preparar un tema, pero tampoco saben la base de por qué ese tema es así, ahí es donde hablamos a veces, ahí es donde Fer también dice, son estos huecos, estas lagunas, que no son lagunas mentales, sino son lagunas conceptuales. ¿No, Ferchu? No quiero ser tan dura, ¿no? No, sí, sí, tal cual. Creo que también ustedes, y no sé si ya habías hablado un poco de esto, Gri, pero, y es creo que una recomendación para cualquier tipo de final que se tenga que dar, practiquen ustedes mismos varias veces, practiquen con alguien si tienen algún familiar, algún amigo, pareja que puede estar ahí escuchándolos, porque algo que pasó en los últimos años es que, bueno, las materias se volvieron muchas de promoción directa, nos olvidamos de cómo era hablar frente a 2, 3 docentes que nos están escuchando, y bueno, vienen los nervios, que nosotros sabemos que tienen nervios, pero en la medida en que se practican las respuestas, ustedes se escuchan hablar, dicen, che, esto lo sé, no lo sé tan bien, otra persona los escucha hablar, se da cuenta de, nada, ustedes les dan un guión o los temas que ustedes deberían cubrir, y dicen, bueno, esto te faltó, esto te faltó, esto te faltó. Creo que practicar es clave, ¿no? No sé, capaz estoy diciendo algo muy obvio, pero es muy importante practicar escucharse ustedes hablar y, si pueden, tener esa experiencia de hablarle a otra persona y que los escuche, ¿no? Me parece muy importante. Siento que es algo que con todo lo que pasó con la pandemia y cómo nos fuimos, como se alejó, perdimos como mucha idea de lo que significa la presencialidad, eso se perdió muchísimo, entonces encarar gente, aunque sea en un oral, nos da mucho miedo, nos paralizamos, entonces dense tiempo también para tener ese tipo de práctica, ¿no? Obviamente es leer, es estudiar, pero también es poner eso, enfrentar los conocimientos y enfrentarse uno mismo con otro, ¿no? Escucharse uno mismo, ver qué falta. A veces las lagunas aparecen ahí también, ¿no? Pensamos que sabemos los temas y en realidad no lo sabemos tanto, o hay algo que nos falta, sobre todo el tema que preparen, ¿no? Porque, bueno, obviamente ustedes no se pueden anticipar a las preguntas, a veces ni siquiera sabemos nosotros lo que le vamos a preguntar, porque las preguntas a veces nacen del mismo contexto, ¿no? A veces nos damos cuenta de que saben mucho, entonces vamos a preguntar 2 o 3 cosas más allá de lo que ustedes preparen. Capaz nos damos cuenta de que están muy ahí, muy sobre la cornisa, con lo cual vamos a tener que preguntar más cosas para entender que ustedes saben por lo menos cosas como muy generales, ¿no? Por lo menos los contenidos mínimos, tampoco les estoy pidiendo que se sepan el libro de memoria, como decís vos. No, de nuevo, no, seguro. Entonces, tener esa práctica de los temas que ustedes preparen, que no sea nosotros nunca
el primer público al que ustedes le cuentan eso que ustedes prepararon. O sea, intenten prepararlos aunque sea con ustedes mismos. Hablando al espejo, se graban una nota de voz de WhatsApp como diciéndolo, sin leer. Y ahí se van a dar cuenta, che, acá no sabía cómo definir esto, ¿no? Parecen estupideces, pero a veces son palabritas que faltan, que por falta de práctica no salen, y después si no les sale a ustedes en el momento, no les va a salir en el final. Así que eso me parece importante también, como recalcarlo. Otra cosa, Fer, que también les dije es, no estudien de memoria. Sí. Porque pasa que primero que no van a poder incorporar el conocimiento, y segundo es palabra que te olvidas, palabra que no te deja avanzar. No te deja avanzar, claro. Sí. Entonces, y ahí nos damos cuenta que, digamos, otra cosa que también les dije es que descansen bien, que desayunen. Sí. Digamos, y también hay algo que les dije, y acá también lo tomo como modo personal, porque todos, vos y yo, todos los que estamos acá, fuimos estudiantes nosotros, que lamentablemente conocimiento que no se aprendió o que no se retuvo en los últimos 5 minutos de entrar al final, no va a poder entrar ese conocimiento. Sí, tal cual. Sí. Entonces no sufran y vayan lo mejor preparados posible. Sí, también les dije, viste que pueden tener solamente un cuadro sinóptico, nada más que un cuadro, no es resumen, no es que es un cuadro en el caso que lo necesiten para no perderse o si se perdieron en algún momento. Claro. Digamos. Sí. Sí, pero lo que decís de dormir, digo, no estar toda la noche preparando el final, lleguen tranquilas a la facultad, no lleguen como corriendo en ese tiempo para hacer las cosas, y piensen que nosotros no estamos ahí para bochar a nadie, o sea, no es lo que buscamos, y si se enfrentan a una instancia en la que los terminan bochando, no pasa absolutamente nada, ¿ok? No pasa nada, no muere nadie, lo preparan de nuevo y lo vuelven a dar mejor en 3 meses o en 6 meses o en un año. Digo, no pasa absolutamente nada. No nos vamos a acordar de ustedes, no es que no nos vamos a acordar de ustedes, obviamente siempre nos acordamos de ustedes, pero no es que vamos a decir, vuelve que bueno, que dio un final. No sabemos, no nos importa, vemos 1000 alumnos todos los años, siempre intentamos como ponerle buena onda a cada final, y eso también ayuda si ustedes vienen descansados, con la cabeza clara, desayunados, de repente se despertaron mal, enfermos ese día. Capaz si te despertaste enfermo no tenés que venir a dar un final. Entiendo que uno se preparó y dice, qué bronca, ¿no? Pero es probable que no estés en el mejor estado mental, físico, anímico para estar hablando 20 horas sobre reseñas o resúmenes. Entonces, me parece que venir también bien es algo que no se dice, pero hay que decirlo, ¿no? Somos personas dando un final, no somos robots. Así que dense ese tiempo y cuídense para el final. Sí, y otra cosa, si tienen que preparar otra materia y se les complica con Rome o con otra, prioricen cuál es la materia que quieren rendir. Porque tampoco sirve, miren el famoso dicho que dice, el que mucho aprieta, poco abarca. Entonces, tampoco se sobreexijan en el sentido de, tengo que rendir 3 finales para diciembre, porque tampoco les va a servir, porque van a estar a medias con las otras materias. ¿Se entiende lo que les digo? Es, quizás por ahí no sea Rome ahora, por ahí sea corrección de estilo. Bueno, denle prioridad entonces a la materia que ustedes consideren que van a estar, que van a ir. Esto de, estudio Rome por las dudas, a ver si... No, prioricen qué materia quieren rendir, pero estudienla bien, estudien la conciencia. Eso siempre lo dice Eduardo, ¿te acordás que siempre nos dice a conciencia? Sí, tal cual, sí. Digamos, porque tampoco les va a servir. Picoteo un poquito de acá, estudio un poquito Rome, me presento, después como tengo que rendir la otra semana rindo IAE, entonces estoy picoteando, no. Digamos, cuiden su salud mental. Sí. Digamos, y además creo que
Sí, perdón. Sí, no, Ferchu. Todo No, tuyo. que además es como, me parece que eso que decís de estar como dedicándole ratitos a cada materia, piénsenlo como una oportunidad para, como de repente, saber un montón sobre, capaz, Rome no es una materia que los convoque o que les resulte particularmente estimulante, pero es como una oportunidad para de repente leer un montón sobre un tema, encontrar dentro de la materia qué es lo que les gusta. Hay gente que, yo les voy a decir, hay gente que viene al final y que se nota mucho el entusiasmo que tienen por un tema que les gustó, ¿no? Porque traen ejemplos, es como que cuentan experiencias personales con ese tema. Hay como, cuando uno está como mucho tiempo metido en un tema, por algún lado te tiene que entrar, ¿no? Por el corazón, por la cabeza, por donde fuera, pero por algún lado te entra. Entonces, esas semanas, ¿no? Esperemos que no días, pero semanas en las que uno está como todo el tiempo leyendo sobre Roma, teniendo como esa cosa intensiva de enfrentarse a toda una materia, son lindas, entre comillas, también, ¿no? Digo, se les puede sacar provecho, pueden no ser algo tan aterrorizador y estresante, y pueden ser algo para, che, bueno, esto me gusta, voy a investigar un poco más sobre este tema y capaz puedo investigar un poco y hablar sobre esto, ¿no? Que me gusta tanto. El entusiasmo también se nota en los finales. Una persona que vino una vez un final y vino con 20 páginas de legales, con ejemplos muy divertidos y raros, y no es que estábamos, uy, bueno, ¿cuándo se ve esta persona? ¿No? Es como que ese entusiasmo llega, es como que una persona que te la pasó leyendo sobre Rome, y a veces nosotros nos damos cuenta de las cosas de las que nos olvidamos capaz de la materia, ¿no? Nosotros los docentes, digo. Entonces, ese tiempo para dedicarle tanto tiempo a Rome es una oportunidad también, ¿no? Que capaz no está bueno estar robando tiempo de otras materias, ¿no? Hacer como una, ¿cómo se dice? Como una especulación también. Una especulación, tal cual. ¿Viste? O sea, si me va mal en Rome, entonces veo a ver si me va. Entonces es como que es un momento de tensión al divino botón, porque como les digo, Rome la pueden rendir ahora, la pueden rendir, o las otras materias tienen 5 llamados en el año, digamos. Entonces disfruten y abran la cabeza, digamos. Y otra cosa también que a lo que decía Fer, hemos hasta tenido alumnos indignados porque encontraron errores que eran, ¿cómo puede ser que o no, Fer? ¿Cómo puede ser que hayan hecho esto en la página de legales? ¿O cómo claro. puede ser que el catálogo? Y era como que lo mirás así y decís, ¿pero está indignado en serio? Sí. Entonces vos decís, y claro, y también como que nos contagia esto de, che, pará, empecemos digamos, también a ver nosotros, ¿no? Como docentes de, che, pará, tenés razón, mirá este libro, ¿no? Y la verdad que están muy buenas las experiencias de los finales. Yo por último, Fer, les decía cuando arranqué, que cuando yo rendí Rome, en mi época no era promoción directa. Sí, yo tampoco. También, ¿no? Vos ibas con la nota que ibas con un 8, un 9, un 10, había que rendir igual. Sí. Digamos. Sí. No era que nosotros venimos de la época de Rome es con promoción. No. El Rome era, vas con un 4, rendís igual que vas con un 10. Sí. Digamos, la instancia era obligatoria. No había forma de poder zafar, digamos, en ese sentido. Bueno, Igna, no sé cómo estamos de tiempo. No sé, Fer, si querés, chicos, ¿tienen alguna otra duda para Fer o para mí? Lo que me quiero quedar tranquila es que no los hemos... ¿cómo les puedo decir? La idea no es que no se presenten, al contrario. La idea es que disfruten, y también Fer, cuando dije al principio que esto era para todas las materias, no solamente para Rome, digamos, pero bueno, nosotros lo que queremos es que ustedes se lleven el contenido de la materia, que lo puedan aplicar, porque cuando trabajen en editoriales van a tener que ver catálogos, van a tener que ver cómo generar, o sea, cómo cargar los datos para un ICBN. Toda esta información que ustedes hoy por ahí la están viendo como un poco pesada, porque es una materia teórica, técnica,
a futuro se van a acordar de nosotros. A futuro van a decir el tema del índice por autor, o no, Fer, o sea, lo van a usar en las editoriales. Sí, sí, sin duda. No es una materia, es una materia que se puede estar como aplicando todo el tiempo. No hay no estamos en las nubes. Creo que eso es algo que está muy bueno de Rome, ¿no? Para aprovechar en el final también. Todo es como que encaja al final, todo tiene como su aplicación en el mundo real, en editoriales, en bibliotecas, en centros de documentación, en revistas académicas. Sí. Sí. Pero bueno, chicas, ¿alguna otra duda si no les robamos más tiempo? No, nada más. Realmente me sirvió mucho tener toda esta charla que nos diste para entender más o menos para dónde encarar. El invitado estrella fue Fernando. Igual yo me sumé para escuchar nada más, no es que quería crashearla. Quería crashearla. Pero Ferchu, vos sabés que yo no puedo. Yo cuando vos entrás, no, aparte, bueno, en serio, cuando te conectaste dije, pará, dije algo que no tenía que haber dicho. No, cero. No, venía todo bárbaro. Digamos, pero bueno, por eso, chicos, la idea no es atormentarlos, al contrario. Es también brindarles nuestra experiencia, no solamente como docentes, porque también fuimos estudiantes como ustedes. Por eso les decía, duerman bien, desayunen, tráiganse algo, una barrita de cereal, un alfajor, agua, digamos. Y como les dije, lo que no pudieron captar en ese momento, a 5 minutos de entrar a Rome o a cualquier materia, ya está, suéltenlo, vayan confiados, pero vayan estudiados, digamos, sí. Porque aseguro se los llevaron preso. Y una cosa muy importante, si hay otras personas rindiendo, no se atormenten, no entren en el pico de ansiedad de estar preguntando, bueno, ¿qué te preguntaron y esto y lo otro? Porque cada final es muy distinto, cada final depende de la persona que está rindiendo, ¿no? Entonces, capaz, se ponen nerviosos porque me preguntaron algo que ni idea y bueno, no, o sea, ustedes van con lo que saben, no van con lo que sabe el otro. Y la experiencia del final de ustedes va a ser la experiencia de ustedes, no va a ser la de fulanito ni la de menganita. Así que no se atormenten con lo que esté pasando en el momento. Ustedes van con lo que saben. Ferchu, y por último, también lo que yo les dije es que tomen su parcial, el parcial de la parte teórica, en los puntos que estuvieron flojos también. Claro, sí, es buena idea. Como también, viste, repasar el parcial de, bueno, ¿por qué me fue mal en esta pregunta? ¿O por qué estaba incompleta? Entonces, bueno, como que también, igual es que nosotros no nos acordamos de esas notas, lo que les digo es, busquen su parcial, vean su parcial, como para también repasar y para decir, bueno, si en esta pregunta me fue un poquito flojo, bueno, profundizarla. Uh-huh. Sí, o para ver qué ideas erróneas capaz vienen arrastrando, ¿no? Capaz hay algo que hicieron mal en el parcial y capaz siguen teniendo una idea muy poco clara sobre ese tema y eso también sirve para como encontrar alguna deficiencia o algo a mejorar. Sí. Así que, bueno, chicos y chicas, perdón. ¿Alguna otra duda más? Si no, les deseamos todo el éxito para Rome. La única cara que ya tenemos fichada, Fer, es la de Karen. La de Karen ya sabemos. Ahora, después a Noelia, Lilian, ahí ya va a ser una cuestión de poder conocerlas, sí. Y que disfruten. A ver, aparte la época universitaria, la etapa universitaria es la mejor, chicas. Es la mejor. Sí. Así que, o no, Fer, es la mejor. Sí, totalmente, sí, aprovecharlo. Hay que aprovecharlo al máximo. Bueno, si no hay más dudas, agradecemos a los profes por conectarse, por la charla. Un pequeño anuncio parroquial. Esto ya dije antes, esto se grabó todo, después lo vamos a subir. Esto es un ciclo que vamos a estar toda la semana con esto, varias materias, no todas porque no consigo docentes para todas. Pero mañana toca corrección de estilo, así que si alguna tiene que dar
abrumador final, aconsejaría que se cuenten, o quizás también para chusmear, si les interesa cómo es la dinámica del que va a ser el final, también está bueno. Así que, sin más, agradezco de nuevo y cerramos aquí. Por supuesto. Así que gracias por escucharnos. Gracias, Fer, también. Gracias a todos. Gracias, Gri. Así que bueno, y éxitos, chicas, y nos esperamos verlas en el examen, en el final. Adiós. Muchísimas gracias.